Este agosto es el mes de la Biblia y estamos hablando de la Biblia y queremos hablar de la Biblia y conocer a la Biblia. Y qué mejor que hacerlo a través de la Biblia misma, que dice la Biblia acerca de sí misma. Y antes de platicarte un poco más acerca de la Biblia, me gustaría saber de parte de ustedes unas cuantas preguntas que tengo para hacer. Así que les voy a pedir, por favor, a que levanten la mano y la dejen levantada los que en su casa tengan cuando menos una Biblia. ¿Quiénes tienen alguna Biblia en su casa? Muy bien, gracias a Dios, la mayoría de nosotros. Déjenla levantada, déjenla levantada. Ahora, bájenla los que, los que no la han leído en el último mes, digamos. Fuera de los cultos, ¿eh? Si no la has leído en el último mes, baja tu mano. ¿Ok? Sé honesto, nadie te va a juzgar. Muy bien. Ok, si en la última semana no la has leído, baja tu mano. También sé honesto. Y si de ayer para hoy no la has leído, pues también baja tu mano. Y ahí empiezan a quedarse un poquito menos, ¿verdad? Gracias a Dios hay varios, pero, ¿sabes? Eh, Tenemos Biblias en casa y esta es la generación que ha tenido más Biblias en toda la historia del cristianismo y curiosamente es la que menos la lee. Antes, 2 generaciones antes, las personas caminaban kilómetros para escuchar la Biblia porque no tenían Biblias. En nuestra generación, en nuestro país, la mayoría de las personas hace unas 2 o 3 generaciones ni siquiera podía leer una Biblia, no tenía acceso a una de ellas. Y entonces es porque en muchas iglesias, en especial de católicas, se hacían vitrales para que cuando menos a través de dibujitos pudieran ver la historia de la Biblia, pero la gente buscaba la manera de escuchar, la manera de ver la Biblia. Y curiosamente, ahora que tenemos más Biblias, la mayoría de nosotros tenemos más Biblias en casa. Tenemos algunos, ¿no? Yo tengo varias Biblias, gracias a Dios que a lo largo de los años me han ido regalando y he ido adquiriendo. Tengo varias Biblias en casa y tristemente no siempre las leemos. Tenemos, según alguna estadística del año 2023, si tú tienes algún dispositivo, una tableta, un teléfono, puedes tener a tu mano 3000 versiones diferentes de la Biblia en 2000 idiomas diferentes. Tan solo en español hay 18 versiones para leer la Biblia en español de Latinoamérica, cuando menos, y otros idiomas aquí de nuestro país. Hay un gran esfuerzo por traducir la Biblia y hacerla lo más accesible posible a la humanidad. Y como te digo, esta es la generación con más Biblia de toda la historia, pero también es la generación que menos lee la Biblia. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que hemos dejado que nos gane el no leer la Biblia? Y creo que cuando menos tenemos que reconocer 4 enemigos, y el primero de ellos es el tiempo. La gran mayoría de las personas dicen: "Es que yo sí quiero, pero no tengo tiempo". Y la Biblia nos dice, nos da la respuesta, hay que redimir el tiempo. No es que el tiempo lo tengas ahí de sobra. La verdad es que en nuestras generaciones, estoy hablando en los últimos 20, 30 años, vivimos esclavizados de un reloj. Es increíble que nuestros ancestros tenían los relojes más o menos en la mente, en la sombra, como sea, pensando en unas 3 horas, más o menos, ya es mediodía, ya es la mañana, ya es la tardecita, ya es la noche, y más o menos así se dividía su día. Luego vienen las horas y empezamos a pensar que si ya es la hora de tal o la hora de qué cosa y aquello. Y entre más vamos fijándonos en los relojes, algunos de nosotros todavía podemos recordar a lo mejor a nuestros padres hablando en términos de cuartos. Uno no decía, ¿qué hora es? Ah, son las 11:33. Uno decía, son como las 11:30, ¿no? 11:15.
11, un cuarto para las 12. Normalmente uno hablaba en términos de 15 minutos. No importaba realmente 15 minutos más, 15 minutos menos, ese era un rango. Conforme fue pasando los tiempos, luego hemos hablado en 5 minutos, ¿no? Ya tenemos rangos de 5 y ahora hay rangos de minuto. Es que ya tengo que estar en tal lugar, ya tengo que ir, y porque si no me cierran, y porque si no, y estamos tan apresurados, pero la Biblia dice, hay que redimir el tiempo. Hay que buscarlo porque te aseguro que lo tienes. Te aseguro. Algunos nos dicen, bueno, pastor, pero es que yo trabajo. Yo también, también trabajo. Y tengo 3 trabajos. Y tengo que buscar el tiempo. No lo tengo. Tengo que buscarlo. Tengo que levantarme más temprano y dormirme más tarde para encontrar tiempo para la Biblia, pero sí se puede. Sí se puede. La segunda cosa, o el segundo enemigo, creo yo, de la Biblia, es la competencia audiovisual que tenemos hoy en día. La Biblia está compitiendo con YouTube, con Facebook, con TikTok, con todas esas redes que tienes al alcance de un pulgar y nomás de hacerle 15 segundos de oh, la Biblia compite con eso. Y para muchos eso no es competencia porque dicen, ay, es que nomás tantito. Pero se les va 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas. La estadística nos dice que en México se nos van 4 horas o más diarias en México. Entonces, tiempo tenemos, solo que hay que redimirlo. Y eh, tenemos que entender que para muchos no es atractiva la Biblia porque no es tan fácil como, ¿verdad? Uy, es que tengo que leer 2 capítulos. Si les digo que hay que leerla en un año, hay que leer 4 capítulos más o menos. ¡Uy, 4 capítulos! No, ya no te quiero ni decir cuántos tienes que leer para leerla en 90 días, ¿verdad? Mis hermanos que la leyeron en 90 días. Pero a mucha gente le parece demasiado, pero no les parece demasiado estar, ¿verdad? Y la Biblia compite con eso. Eso es un gran enemigo. La otra cosa con la cual compite la Biblia y que creo que es un problema es la competencia cultural. Sabes, la mayoría de las personas tiende a creer que la Biblia es una serie de moralejas, historias, cosas bonitas, padres, pero nada más eso. Y cuando tú piensas que la Biblia es eso, pues entonces la puedes comparar con el libro del budismo, con alguna filosofía, el libro de Nietzsche o alguna cosa así. Dices, pues tienen cosas buenas, tienen cosas positivas, está bien, lo puedo ir tomando algunos principios. Y la gente no entiende que la Biblia no es una serie de historias, la Biblia es la historia y que toda la humanidad está encajada en la historia y que la Biblia está escrita para el día de hoy. En la Biblia encontrarás la solución a tus propios problemas. Y muchos no lo creen, muchos lo ven lejano, muchos lo ven como sí, pero en otros hermanos, en mí como que no funciona. Y en ese sentido, no sé si te pasó cuando aprendiste a leer, o al menos a mí me pasó, a nadar, perdón, a mí me pasó, que cuando aprendes a nadar, lo primero que tienes que aprender es a flotar, ¿verdad? Y entonces cuando te avientan, como nos aventaban antes los papás, y tú tienes que flotar, entonces empiezas, y te dicen, tranquilo, tranquilo, nada más mueve las manos. Y yo me hundo. Y ves, yo veía a mis hermanos, los mayores, flotando, y yo, entonces, como que piensas que en todos los demás funciona, menos en ti. O sea, si yo me pongo tranquilo, me hundo. Esa es la manera de pensar. Y sabes, para mucha gente la Biblia es así. O sea, como que piensas que sí funciona la Biblia, pero a los demás a mí no me funciona. Yo ya lo intenté, yo ya leí como 2 capítulos y no funcionó nada. No pasó nada. Pero tienes que entender que la Biblia no es tan solo una serie de historietas. La Biblia es el manual de vida. Y la cuarta cosa, el cuarto peligro que yo veo, en especial en nosotros los cristianos, es la familiaridad de la Biblia. Sabes, vivimos ya en una época y gracias a Dios porque en nuestro país
de una forma o de otra, como lo querramos entender, es una nación que ha sido evangelizada desde hace siglos. Y entonces todo el mundo tiene en su mente historias como Caín y Abel, el diluvio, el arca de Noé, pues, o David y Goliat. Entonces todos tenemos ese historial. Es más, hasta la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y lo usamos para algún hijo que se anda portando mal. Ay, este es el hijo pródigo, ¿no? Entonces todos de alguna manera estamos familiarizados, pero estamos tan familiarizados que para nosotros han llegado a ser una serie de historias X, ¿no? Ah, pues sí, cierto. Ah, sí, David y Goliat. Ah, qué bonito. Cuéntaselo a los niños, ¿no? Ahí pónselos junto con Mickey Mouse y es más o menos igual, son historias, ¿no? Y entonces, tanto conocemos las historias que ya no reflexionamos en ellas. Ya no pensamos que esas historias son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya no pensamos que esas historias son poderosas en Dios para que nosotros seamos transformados. Creo que esos son cuatro enemigos que tenemos que derrotar. Y por eso en este mes que hemos estado hablando de la Biblia y vamos a seguir hablando de la Biblia, yo creo que tenemos que entender que hay cuatro enemigos que vencer. Pero la tragedia más grande, yo creo, no solo es a nivel cultural, porque todo esto que te platico es cultural. No tenemos tiempo para la Biblia, no nos hemos familiarizado demasiado con la Biblia, eh, son para nosotros historias lejanas. Creo que ese es un asunto a nivel cultural. Pero a nivel personal creo que es la mayor tragedia, porque la mayoría de nosotros, aun cuando ha leído la Biblia, no ha hecho de la Biblia el manual de su vida. La mayoría toma la Biblia como un manual de referencia para ir de cuando en cuando, pero no toma la Biblia como el punto diario de toma de decisiones. Y creo que es una tragedia. Creo que esa es la tragedia más grande de todas, porque teniendo a la mano tan fácil la palabra, la instrucción, la sabiduría de Dios, a lo mejor andamos googleando. Bueno, ya ni eso, ya le andamos preguntando a ChatGPT, ¿no? A ver, ChatGPT, ¿qué dice acerca de esto y qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo mandar un correo, ChatGPT? Y entonces, en lugar de decir qué dice la Biblia acerca de ser empáticos con otros, por ejemplo. Así que lo que vamos a ver en las siguientes 4 semanas es que la Biblia es más que un libro. Y te voy a decir que la Biblia es más que muchas cosas. La Biblia es muchas cosas. Y te voy a decir 4 cosas que la Biblia es. Es muchas cosas más. Pero cuando menos por calendario te voy a decir 4 cosas que la Biblia es. Hoy te quiero decir la Biblia es más que un libro. La siguiente semana te voy a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no es ninguna noticia, todos lo sabemos, ¿no? Es más, es tan conocido por todos que ah, así le decimos. Abre la palabra del Señor. Abre la palabra de Dios y la conocemos como la palabra de Dios, pero normalmente no sabemos defenderla como la palabra de Dios, porque cuando viene la gente que no cree, cuando vienen las oposiciones y cuando te dicen, no, es que fue sacada de ahí el libro de los muertos en Egipto y que Osiris también y que no sé qué, tú te quedas que, oh, no, eso no sabía. No, es que todo esto son historias basadas en las historias mesopotámicas y tú, oh, eso no sabía. No sabes defender la Biblia. Cuando vienen películas o libros como los hubo algunas décadas anteriores, el Código Da Vinci y toda la gente, oh, nos han estado mintiendo. Esto de la Biblia es una farsa, ¿verdad? La iglesia está escondiendo cosas y mucha gente no sabe defender que este libro que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Y entonces la próxima semana lo que voy a hacer es darte algunas, solo algunas, porque sería imposible darte todas, algunas evidencias arqueológicas, paleográficas o históricas. ah, Hay algunas evidencias de vidas cambiadas, hay alguna evidencia de otras maneras en las cuales tú podrás defender tu fe ante los que se oponen, pero sobre todo convencerte tú de que la Biblia es la palabra de Dios. Y
¿Por qué es importante convencerte de que la Biblia es la palabra del Señor? Porque si la Biblia es la palabra del Señor, la Biblia es la máxima autoridad. Si tú no crees que la Biblia es la palabra del Señor, tú la vas a poner a la par de otras cosas. Y entonces hay personas que aún creyendo o diciendo que creen en la Biblia, también creen en las vibras, el decreto, ¿no? También creen en ese tipo de cosas, porque no comprenden cuán diferente es la Biblia de todo lo demás. Si la Biblia es la palabra del Señor, y lo es, te spoileo de una vez, si lo es, ah, será importante que todas las decisiones las tomes basadas en la Biblia. De aquí en adelante, lo que tiene que pasar, o mi oración, es que tú, cada vez que tengas que decidir algo, algo a veces tan simple como qué me pongo hoy, puedas decir, ¿y qué dice la Biblia? Porque hasta en esas cosas, la Biblia tiene cosas que decir. Hasta en eso. Entonces, de aquí en adelante, que la Biblia sea tu máxima autoridad. La tercera semana vamos a ver que la Biblia es transformadora de vidas. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la autoridad máxima y la Biblia es transformadora de vidas, porque de nada nos sirve saber que la Biblia es la palabra del Señor si no cambia mi vida. Y aquí es lo que te decía, parece que a los demás sí les funciona y cuando tú vienes a la iglesia, da la impresión que todos les está yendo súper bien menos a ti. Ya llegaste y para llegar fue un batallar, ¿no? Que si fulanito no se arreglaba, que si no salía del baño, que si en la noche anterior estuvo terrible, que si hay mucha ropa acumulada, que si en el camino se venían agarrando el chongo. Y entonces tú piensas que eres el único de todos nosotros que viene así. Todos los demás vienen en santidad menos tú. Y entonces aquí justo antes de entrar a la puerta, ya ves para qué venimos y no sé qué, ya entran a la puerta. Aleluya, gloria a Dios. Normalmente así pasa. Quiero decirte que bienvenido al club. Casi todos hacemos así, todos tenemos una batalla, pero el asunto es que al final yo te puedo decir que la Biblia sí transforma vidas. Y por eso para mí, esta serie que te voy a estar compartiendo los siguientes domingos, para mí es muy personal. Y ahorita te voy a decir por qué. Y la última, la cuarta semana, vamos a ver que la Biblia no solo es la palabra de Dios, no solo es la autoridad máxima y no solo es transformadora de vidas, sino que además la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor de Dios para ti. La Biblia dice, la misma Biblia dice ahí en Primera de Juan 4:16, que hace poquito hablamos de ello, Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Yo te dije en aquella ocasión que Dios no solo tiene amor, Él es amor. Y todo lo que Él hace, incluida su palabra, es con y por amor. Así que la Biblia, por mucho que haya pasajes que a ti te parezcan complicados o tremendos, tienes que entender que fueron escritos, preservados, traducidos y enviados a tus manos porque Dios te ama. Encontrarás, espero yo, y es mi oración, que al final de estas 4 semanas siguientes encontrarás que cada vez que leas la Biblia, sentirás el aroma del Señor susurrando a tu oído diciendo, yo te amo. Esa es mi oración. Y esas son las 4 cosas que quiero compartirte en las siguientes 4 semanas. Y te digo que para mí es un asunto muy personal, porque hace ratito como que empezábamos a bajar las manos y de repente hay la tendencia de mejor la dejo arriba, ya no me voy a ver muy mal porque soy líder y ay,
¿Sabes? Yo también viví así. Yo también entendía la Biblia de otra manera. Ya era un joven de 27 años más o menos, ya era consejero de jóvenes, había dado conferencias, había predicado una vez y había enseñado a los adolescentes y todavía no había leído toda la Biblia ni siquiera una vez. Para mí la Biblia era preciada desde niño, pero ya estaba yo enseñando y todavía ni siquiera había leído una Biblia una sola vez, completa, pues. Había leído muchas cosas, había leído muchos pasajes y todo. La creía, la la había vivido en muchos sentidos, pero había algo que no pasaba en mi corazón. Para mí la Biblia era la palabra de Dios, era algo maravilloso, pero no era algo que había descendido aquí a lo profundo. Estaba acá, sabía, pero no había transformado mi vida. Pero un día di una conferencia, me pidieron unos jóvenes de otra iglesia que les diera 5 conferencias en una semana a los jóvenes. Honestamente, todavía no sé por qué, yo ni siquiera era predicador en aquel entonces, pero me pidieron que les diera una serie de conferencias, y yo les di una serie de conferencias basados en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, mas ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y basado en ese pasaje, para poderles explicar, yo tuve que decirles que era un sacrificio. Y para poderles decir que era un sacrificio, tuve que explicarles Levítico 1, 4, 2, 3, 4 y 5. 5 tipos de sacrificios y cómo esos sacrificios se cumplieron en Jesús, para que nosotros finalmente entendamos cuál es el sacrificio que ahí Pablo nos está hablando. Pero además de eso, cuando hablamos del sacrificio agradable a Dios, estamos hablando de adorar a Dios. Y entonces tuve que remitirme antes a Génesis capítulo 22, cuando la Biblia nos habla de Abraham. Y ahí en ese pasaje de Abraham, yo les hice algo que algunos de ustedes les he comentado alguna vez y he compartido con muchos de ustedes. Para que Abraham recibiera la bendición de Dios, tuvo que entregar su Isaac, a su amado, al único, al de la promesa. Dios le dice, entrégame a Isaac, tu hijo. Y yo les prediqué a estos jóvenes con la convicción, quiero que lo entiendas, yo de verdad lo creía, la convicción de que a Dios hay que entregarle todo, hay que dejarle que Él haga. Y yo llegué a una conclusión en esa ocasión cuando les decía a estos jóvenes, si quieres que Dios haga un milagro, tendrás que entregar tu Isaac. Porque muchas veces nosotros estamos aferrados a resolver. Cuando tenemos un problema, nosotros queremos cambiar las cosas. Nosotros decimos que es nuestra responsabilidad. Nosotros pensamos que si no hacemos algo, entonces no estamos siendo correctos. Pero lo que Dios te dice es, mira, ¿sabes qué? Entrégamelo. Yo puedo hacer mejores cosas que tú. Y cuando uno entrega, entonces, como le pasó a Abraham, eh, Dios hace milagros. Dios muestra ahí una provisión, en ese caso aquel cordero que representaba a Jesucristo. Y eso les enseña a estos jóvenes. No pasaron ni 2 meses, realmente, la verdad no sé bien cuánto tiempo pasó, porque ha pasado el tiempo, pero no pasaron ni 2 meses cuando a mi esposa le sacaron una muela del juicio y se le hizo un absceso. Ya te he contado esta historia, muchos de ustedes la han escuchado. Eh, Ese absceso se empezó a hacer grande, enorme, al grado de que ya casi no podía respirar. La tuvimos que hospitalizar en el fin de semana. Ya sabes, el fin de semana todo ahí la gente está parsimoniosa, no hace nada. El absceso estaba creciendo, no se podía eh, debridar, no se podía hacer nada porque estaba muy extendido. Entonces lo único que podían hacer era ponerle compresas calientes para ver si se comprimía y entonces sí, sacarlo. Pero se estaba extendiendo demasiado, tenía todo esto hinchado y llega un momento en el cual me dicen, yo le pregunto al doctor qué está pasando y qué va a pasar. Y él me dice, ¿sabes qué? Es que se está haciendo muy grande
y no podemos hacer nada más que darle medicamento y esperar a ver qué pasa. Pero a como lo vemos, ya esto es cuestión de horas. ¿Es cuestión de horas para qué? Pues para que algo pase, porque lo más probable es que va a tronar. Y si truena, hay un 50% de posibilidades que se vaya hacia abajo, ella broncoaspire y se muera, y no vamos a poder hacer nada. Y hay un 50% de posibilidades de que truene y salga por otro lado y entonces viva. Más o menos así me lo dijeron. ¿En cuánto tiempo? Unas 4 horas. ¿Y qué se puede hacer? Esperar. ¿Y ahora? Y ahí es cuando la historia de Isaac se vuelve real. Porque ante la impotencia, ante no poder hacer nada, ah, mi esposa estaba media dormida ahí por los medicamentos, me fui al baño, ahí lloré, ahí me postré en el baño, ahí, estaba todo sucio, me acuerdo, pero ahí me postré, dije: "Señor, ¿qué voy a hacer? Yo con esto no puedo". Todavía estaba recién sanada la herida que te había dicho de haber perdonado a Natalio, el que había matado a mi padre. Todavía estaba sanando esas cosas y ahora tengo que con esto no puedo. Yo pensaba, otra vez voy a perder a alguien que amo. Y lloré delante del Señor, me hice el valiente, después de un rato fui con mi esposa, la encontré dormida y entonces Dios me guió, no te puedo decir que fui yo, Dios me guió a poner mis manos en ella y decirle: "Señor, te la entrego, te la entrego". Me acordé, tienes que entregar tu Isaac. Le dije: "Señor, te la entrego". Pero entregar tu Isaac es de todo corazón. Porque es muy fácil decirlo. Yo creo que todos nosotros hemos de decirlo: "Señor, te pongo mis hijos en tus manos". Pues, muchas veces lo dije, pero en ese momento yo entendía lo que le estaba diciendo al Señor: "Señor, si me la regresas, te voy a adorar, pero si no me la regresas, te voy a adorar. Te amo, Señor. Ella es tuya, te pertenece. Haz con ella lo que tú quieras". Y de verdad, no te puedo explicar cómo fue lo que Dios hizo en mi corazón que me trajo paz. Independientemente de qué tanto creas tú que corría un riesgo o no mi esposa, bueno, ya sabrás qué pasó, ¿no? Aquí está mi esposa, gloria a Dios. Ya creo que ya te imaginas qué pasó, gloria a Dios. Tronó en el lado más improbable, justo por la muela, porque ya estaba acá abajo, justo por donde había sacado la muela, y tronó, una cosa espantosa, como del exorcista, una cosa así. Pobre de mi esposa, le fue horrible. Pero bendito sea Dios, sí, efectivamente, antes de que cumplieran 4 horas, ya ella ya estaba en proceso de recuperación. Bendito sea el Señor. Pero independientemente de qué tanto creas tú que haya sido un milagro de Dios o que haya sido una casualidad de Dios, lo que yo aprendí ese día es que la Biblia, el recordar la Biblia, transforma tu corazón. Y el transformar el corazón y obedecer a la Biblia hace la gran diferencia. ¿Sabes? Te digo que no importa qué tanto creas tú que ella estuvo entre la vida y la muerte, porque ese fue el principio. Ese fue el principio para mí de entregar Isaacs mi Dios. Tantos Isaacs que tuve que entregar. Porque después tuvimos que entregar nuestra casa que ya dábamos por perdida, que no teníamos cómo pagar por habernos venido aquí a León a servir al Señor. No había manera. Lo entregamos, Señor, ni modo, esa es tuya. Y Dios nos la regresó. Pero luego tuve que entregar a mi esposa también. Tuve que entregarla otra vez, debatiéndose entre la vida y la muerte por un piquete que le habían dado por asaltarla. Y otra vez, Señor, te la entrego. Y después, otra vez, cuando la secuestraron y yo no sabía,
porque los secuestradores nunca me hablaron y yo tuve que decir, Señor, no sé qué está pasando, no está bien, porque todo el mundo decía, no, no te preocupes, está bien. ¿Cómo va a estar bien si no está aquí? ¿Cómo va a estar bien si son las 2, 3 de la mañana y no sabemos nada de ella? ¿Cómo va a estar bien? Pero le dije, Señor, la pongo en tus manos. Ella es tuya. Lo que tú quieras hacer está bien. Solo te pido, decía yo en ese momento, solo te pido, permíteme encontrarla pronto. O viva o ya no. Y cada vez Dios mostró su misericordia. Cada vez Dios hizo milagros. Después tuve que entregar a mis hijas también. También en muchos momentos de la vida he tenido que decir, Señor, su vida es tuya. Y a veces también he tenido que entregar el ministerio. Señor, yo no puedo. Y a algunos de ustedes les consta que yo les dije, si ustedes consideran que no soy digno, está bien, entrego el ministerio. Y a veces me ha tocado entregarlos a ustedes también, con problemas que yo no puedo resolverles, cosas que yo no sé qué hacer. Les doy un consejo, les doy una palabra, pero no puedo hacer más. Y he tenido que orar, Señor, lo dejo en tus manos. Y cada vez Dios hace un milagro, cada vez, porque Dios es bueno, porque la Biblia nos enseña quién es Dios. Y con ese mismo pasaje, te estoy hablando de un pasaje que cambió mi vida, pero ha habido muchos. Con ese mismo pasaje he podido ayudar a otros. A muchos de ustedes les he dicho, entrega a tu Isaac. Casi se ha convertido en una frase ya algo familiar aquí entre nosotros. Entrega a tu Isaac. Cuando estás en algo que no sabes cómo resolver, que no puedes, que no tienes al alcance nada más que llorar, entrega a tu Isaac. Te lo puedo garantizar, funciona. Por eso para mí, el que tú entiendas que la Biblia no es más que un libro, que la Biblia no es más que una serie de historias, sino que entiendas que la Biblia es la palabra de Dios, la autoridad máxima, que la Biblia es transformadora de vidas y que la Biblia es la carta de amor de Dios para ti, para mí es importante porque para mí así ha funcionado. Desde entonces, para mí la Biblia es otra cosa. He vivido la Biblia. He andado en los pasajes de la Biblia. No te puedo decir que todos, honestamente, yo les he dicho, yo puedo identificar alrededor de 10 pasajes con los cuales Dios ha cambiado mi vida. Me sé muchos más. Gracias a Dios me sé muchos más. Pero hay como 10 pasajes en los cuales yo puedo identificar a lo largo de mi vida cómo Dios cambió mi mente y por recordarme su palabra fui capaz de vencer cosas que yo no creí que fuera capaz. Y eso es lo que quiero que tú hoy entiendas. En la Biblia, en este libro precioso, encontrarás la respuesta que andas buscando. Sea cual sea tu pregunta, aquí encontrarás la respuesta. Aquí encontrarás la paz que solo Dios puede dar. Aquí encontrarás el amor de Dios. Aquí encontrarás la aceptación de Dios y su perdón. Aquí encontrarás promesas maravillosas que te harán que las cosas presentes no sean nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como el apóstol Pablo nos lo dijo. Por eso quiero que en este mes, que es el mes de la Biblia, compartamos estos pensamientos. Y este mes no van a ser predicaciones normales. Este mes voy a hablarte acerca de estas cosas que espero transformen tu vida. La mía la transformaron ya. Algunas veces me has escuchado decir que si algo bueno ves en mí, eso es lo que Cristo hace. Eso es Cristo. Si algo malo ves en mí, todas las cosas malas que ves en mí, ese soy yo. Pero ha funcionado así. No es que Dios me haya cambiado de una manera mágica, es que Dios me ha cambiado por medio de entender su palabra y obedecerla, hacer cambios. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo.
Me has oído también muchas veces decir que la Biblia se vive desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Muchas veces te lo he dicho. Y en estas semanas, eh, la columna vertebral de estas cuatro reflexiones que vamos a tener es precisamente que tú vivas la Biblia de adentro hacia afuera. Porque así es como se vive la Biblia. La Biblia primero transforma tu corazón. Eso es lo primero que hace. Después va a transformar tu carácter. No es lo mismo. Primero transforma tu corazón, luego transforma tu carácter. Cuando transforma tu carácter, transforma tus hábitos. Y una vez que transforma tus hábitos, estás listo para transformar tus relaciones. Y cuando transformas tus relaciones, estás listo para transformar el mundo. La Biblia se vive de adentro hacia afuera. La mayoría de nosotros vive la Biblia de afuera hacia adentro, esperando que alguien más haga algo, esperando que los demás sí. Algunos no vienen a la iglesia porque dicen, no, ahí es pura hipocresía. ¿Y eso a ti qué? Si los demás son hipócritas, ¿eso a ti qué? Tú ven con un corazón sincero. No, es que yo no quiero ser hipócrita. Pues no lo seas. Ven con un corazón sincero. Pero la mayoría está esperando que otros hagan bien las cosas para entonces sí creer. Pero no funciona así. No funciona así. La única manera en que Dios va a transformar tu vida es cuando tú dejes que la palabra de Dios llegue no solo a tu intelecto como había llegado al mío, sino llegue a tu corazón de tal manera que en los problemas, en las pruebas, en las cosas que no sabes qué hacer, allí la palabra del Señor resplandezca. Te lo voy a decir tal cual. Los versículos que yo me sé, muchos me los sé desde niño. Yo creo que el 60-70% me los sé desde niño. Pero los que me sé después, la mayoría no me los sabía hasta que Dios me los recordó. Hasta que en algún momento de crisis, de necesidad, Dios me recordó su palabra. Fui, lo busqué, lo encontré y dije, esto es lo que Dios me quería decir. Espero que hayas encontrado algo así. Y si lo has encontrado, Dios no quiere que sea algo de cuando en cuando. Quiere que sea la norma en tu vida, porque Él escribió esa carta de amor para ti, para que la vivas todos los días, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, si la Biblia se vive de adentro hacia afuera, te voy a hacer durante todo este mes 2 desafíos. Y aquí quiero que empieces a tener ya tu agenda, tu manera de recordarte. 2 cosas voy a desafiarte en este mes y que al final de este mes espero estés cumpliendo. La primera de ellas, si la Biblia se vive desde adentro hacia afuera, lo primero que te voy a desafiar es a que leas más la Biblia, a que leas más la Biblia. Si no la has leído nunca toda, necesitas, necesitas urgentemente leerla toda. No importa cuántos años o cuántos meses o cuántas décadas tengas de cristiano, si no la has leído toda, ya necesitas ponerle acción. Lee la Biblia. Eh, a principios de año los desafié a leerla en 6 meses, en un año o en 90 días. Algunos lo tomaron e hicieron el reto en 90 días. Y después les voy a pedir que compartan con nosotros su experiencia. Pero hay ese grupo y algunos que se añadieron que están empezando todavía. Y ya ahorita van terminando el Pentateuco, pero si tú quieres leer la Biblia en 90 días, únete a ese grupo. De verdad que es mucha bendición. Es mucha bendición poder animarse los unos a los otros, saber que no siempre es tan fácil como uno pensaba, saber que otros también tienen luchas, pero cómo los van resolviendo. Es mejor en grupo poder leer la palabra del Señor y es una gran bendición. Mañana va a comenzar otro grupo y ellos van a leer la Biblia en 6 meses. Es una buena meta también. De aquí a terminando enero. 6 meses, comienzan mañana a leerla. Si tú estás interesado,
únete a ese grupo. Pregúntame, yo te voy a dirigir con ese grupo. Así que tenemos ya 2 grupos corriendo para leer la Biblia en un corto tiempo, por así decirlo. 6 meses es un tiempo bueno, respetable. Pero si todavía te da miedo, simplemente déjame decirte, empieza a leer, pero empieza a leer diario, diario. La consistencia de leer la Biblia diario es más fuerte que leerla mucho. Lo primero que necesitas es la consistencia. Si no la tienes, empieza. Si quieres un capítulo, empieza, no le hace. Pero empieza, 5 minutos diarios, empieza. Lee la Biblia. Hay muchas maneras de leerla. Hay muchos planes para leerla. Lee la Biblia. No te vas a arrepentir. Pero mientras te desafío a que lo hagas y que leas la Biblia, y te voy a dar planes de lectura para que hay para todos los gustos, ¿no? Ya les he dicho, diferentes maneras de leer la Biblia. Está bien, tenemos varios planes, pero mientras lees la Biblia, te voy a desafiar a que al final de este mes, cuando menos una Biblia regales, porque la Biblia es de adentro hacia afuera. Si Dios ha cambiado tu vida a través de su palabra, ¿no será importante que la regales también? Que otros cambien su vida. Porque mira, a veces nosotros no hablamos de Cristo por miedo a que no sabemos qué decir o que no hemos tenido suficiente preparación o que yo no tengo el don de evangelismo y ponemos una serie de pretextos. Pero, ¿y qué tal si simplemente le dices, sabes qué? Este libro ha cambiado mi vida. Oro para que cambie la tuya. Hace un par de años, bueno, unos 3, hablamos con uno de mis tíos, hermano de mi papá. Ahora él es pastor en Guadalajara. Y a mis hermanos y a mí por videoconferencia, de repente sacó una Biblia cayéndose a pedazos. Y entonces abrió y dice, ¿se acuerdan de esta Biblia? Y ahí estaba la dedicatoria de mis hermanos y mía, de esa Biblia para él. Años antes se la habíamos regalado. Y durante algunos años no había pasado nada. Pero ahora dice, esta es la Biblia con la que predico. Y la valoro mucho. ¡Wow! La verdad yo ya ni me acordaba. Qué vergüenza, ¿no? Pero tú puedes hacer la diferencia en alguien. Al final de este mes, yo espero que ya tengas dinero para regalar cuando menos una Biblia. Y al final de este mes, espero que tengas cuando menos alguien, una persona, ora. No nada más regales la Biblia por regalar. Ora. Señor, no tengo tanto dinero como para regalar 1000 Biblias. Quisiera hacerlo. Pero como tengo pocos recursos, ponme a la persona que tú quieres que sea. Y por experiencias de años anteriores, cuando les he dicho, te voy a decir que a veces la persona que Dios te pone, tú ni la tenías en mente. De repente te va a llegar, pero tú vas a saber, este es. Así que esos 2 desafíos te voy a hacer. Durante todo este mes, esos son los 2 desafíos que quiero que tengas, que ya empieces a leer la Biblia y que regales la Biblia. Porque al final de cuentas, si la Biblia transforma vidas, que no solo transforme la tuya, que transforme la del mundo entero. Hay cerca de 2 millones de personas en nuestra ciudad que no conocen a Cristo y necesitan urgentemente conocer a Cristo. Regálales una Biblia. Hay de todos los precios. El domingo pasado en la tarde les dije, si quieres también otro desafío de esa misma índole, regala una buena Biblia. Hay Biblias de piel con cantos de oro. Bueno, está bien, póntelo como un buen desafío. Pero el asunto es que puedas alcanzar más almas para Cristo. Ese es el asunto. Porque si Cristo ha cambiado tu vida, y yo creo la ha cambiado, será importante que cambie la de otros.
Así que las próximas semanas, como te dije, no van a ser predicaciones muy normales, van a ser predicaciones un poco diferentes, porque vamos a estar hablando de la Biblia y cómo ese libro maravilloso es la palabra del Señor. Así que te voy a pedir dos cosas y es mi oración, que prepares tu mente, porque vas a oír cosas y vas a tener que anotar algunas de ellas. Vas a tener que aprender muchas cosas que no sabías y algunas que sí sabías, yo creo que las vas a entender mejor. Pero prepara tu corazón, porque cada una de esas cosas te va a llevar a un compromiso, cambiar. Y ahí es donde se requiere disponer el corazón para decir, Señor, tú sí tienes la razón, yo no. Y entonces voy a hacer las cosas a tu manera y no a la mía. Prepara tu mente y prepara tu corazón. Y el próximo domingo, que te dije que vamos a hablar de evidencia de la Biblia, que la Biblia es la palabra del Señor, te voy a presentar evidencia. Así que no te la pierdas. El próximo domingo vamos a hablar de eso. Es mi oración que vengas. Es mi oración que escuches. Es mi oración que la Biblia sea una realidad para ti, como lo ha sido para mí. Así que, ¿por qué no oramos pidiéndole al Señor eso? Señor, tu palabra es maravillosa. El salmista nos decía que deseable es más que el oro. Y qué tragedia es que para muchos no es así. Tal vez para nosotros mismos que estamos aquí o que estamos escuchando, la Biblia no es tan hermosa como el oro. Tal vez deseamos más otras cosas, fama, o diversión, ingresos, popularidad, no lo sé. Pero Señor, por tu misericordia y por ese amor, queremos pedirte que pongas en nosotros sed, sed para conocer, para entender y para poner en práctica tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, lo dices tú mismo. Que tu palabra realmente sea viva en nosotros. Tú dices, Padre, que tu palabra trae paz al corazón. Que así sea en cada uno de nosotros. Tú dices, Padre, que tu palabra habla de ti para que te conozcamos verdaderamente, Señor. Padre, perdónanos por no apreciar tu palabra, porque de nada nos sirve tenerla empolvada, olvidada o de adorno ahí en una mesa, si no está siendo parte de nuestras decisiones diarias. Perdónanos porque de nada nos sirve si no la estamos compartiendo con otros. Señor, hoy queremos suplicarte que nos des la oportunidad de valorar, de saborear ese libro que con tanto amor has escrito para nosotros. Señor, quiero pedirte como pastor de esta iglesia, que lo que yo no puedo hacer, tú lo hagas, oh Señor. Que esto que es el deseo de mi corazón, pero es imposible para mí, tú lo hagas en el corazón de mis hermanos. Y te doy gracias porque ya lo estás haciendo. Gracias por aquellos que están leyendo tu palabra, aquellos que están tomando el desafío de leerla más, aquellos que en solitario están leyendo su palabra, tu palabra. Por cada uno de ellos, gracias, Señor. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos has transformado. Así que, Padre, al entregar este culto en tus manos,
Nos entregamos nosotros mismos en tus manos. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, y que, habiendo cambiado, podamos cambiar nuestro entorno y ser instrumentos para aquellos que no te conocen. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría y aquí nos vemos. Próximo domingo habrá sorpresa.